Feliz sábado, mis hermanos, hermanas. Qué alegría estar con ustedes, pero lo veo tristes. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo feliz, un pueblo contento. Y queremos también aprovechar en este momento a saludar a nuestros amigos que siguen por la radio Maranata 106.1, ¿verdad? Que deben estar seguramente puede ser en un auto, puede ser en sus casas, en los hospitales, en la cárcel. También sé que muchos escuchan esta radio, así que un abrazo a cada uno de los amigos que nos escuchan o que escuchan la programación todos los días y especialmente el sábado. Quieren mandarle un saludo a todos los hermanos, a todos los amigos que están escuchando. Ahí no nos ven, pero sí nos escuchan. Y qué lindo es saber que hay gente que está orando también por cada uno de ustedes. Estamos empezando en todo Sudamérica una semana especial, una semana de evangelismo. Y qué lindo, qué hermoso es saber que también acá la Iglesia de Malvinas, a partir del día miércoles, a las 20 horas, ¿verdad?, van a estar disfrutando del coro Mesendi, un mensaje cantado, seguramente con algunos testimonios, con algunas cosas lindas. Y qué momento tan hermoso para poder invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los compañeros de trabajo para que puedan disfrutar de la buena música y de ese mensaje cantado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En estos días complicados, días difíciles, pero hace 2 semanas, casi ya, el 7 de septiembre fue publicado y encontré una noticia en uno de los periódicos que me llamó la atención. No sé si a ustedes también, pero dice que los 3 principales líderes cristianos del mundo, el Papa Francisco, el Patriarca Bartolomé I y el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dice que hicieron un llamado conjunto sin precedentes a todas sus feligresías, a sus iglesias, para que escuchen el clamor de la tierra y respalden la acción para detener los efectos del cambio climático. Interesante ese mensaje que dieron esos 3 personajes juntos, que ha sido comunicado por todas las redes sociales, por todos los periódicos, por la televisión, por todos los medios. Yo no sé si tú lo has leído y cómo has reaccionado frente a eso. Esta semana que está terminando hoy, acá en Argentina, es una semana bastante especial. Y también leí ahí una noticia donde hay una carta que circula por diferentes lugares y una de las palabras, me acuerdo del título, porque yo solo leo los títulos mayormente, sinceramente, ¿no? Lleva parte del título. Pero qué interesante el mensaje de esa carta, que me parece que ha hecho o está haciendo serios cambios en el aparato político del gobierno. Y esa carta o ese mensaje de esa carta también ha sido publicado por todos los medios sociales, por todas las redes, por todos los periódicos. Y el mundo entero también se ha hecho eco de eso. Mensajes importantes, pero tal vez no son trascendentes. Para algunos sí, para otros no. Pero la buena noticia es que nosotros como pueblo de Dios tenemos un mensaje que dar al mundo. Un mensaje que compartir al mundo por medio de nuestra voz, pero también por medio de nuestra vida, por medio de nuestro testimonio. Tenemos un mensaje que cambia, que transforma al mundo. Y este mensaje nosotros lo conocemos como el mensaje del el triple mensaje angelical. Un mensaje que hace un llamado, el creador del cielo y el creador de la tierra, para que lo adoremos a Él y hagamos a un lado esas falsas adoraciones y que podamos aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal. Y así de esa manera
nosotros podamos aceptar ese evangelio eterno. Lo interesante es que el objetivo de ese triple mensaje no es aterrorizar al mundo, no es llevar un mensaje de miedo, sino es darles esperanza, es salvarlos por medio de la fe en Cristo Jesús. Es un mensaje que trae esperanza, es un mensaje que trae consuelo, es un mensaje que transforma a las familias, que transforma a los seres humanos, y ese es el mensaje que nosotros tenemos para dar al mundo en este momento de crisis, en este momento donde hay desesperación, donde hay angustia. Y estos mensajes los encontramos en la Biblia, en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 6 al 12, ahí encontramos los 3 mensajes angelicales. Pero por el tiempo no voy a tocar los 3, solamente voy a tocar el primer mensaje. Si lo tienen allí, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Me permiten hacer una oración? Inclinamos el rostro. Padre Santo que estás en el cielo, en este momento tu pueblo estamos aquí, Señor, abriendo tu palabra. Y queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos guíe para entenderla y también, Señor, para ponerla en práctica. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros, sabes nuestras necesidades, sabes nuestras luchas. Háblanos en esta mañana. Como así también queremos pedirte una bendición especial sobre nuestros amigos que siguen a través de la radio. Tú conoces a cada uno de ellos, sabes también sus luchas, sabes sus necesidades, y que a través de tu palabra en esta mañana puedan encontrar paz, esperanza. Son los favores que te suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos allí, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Luego en los siguientes versículos lo encontramos el segundo y tercer mensaje angelical, pero hoy vamos a sentarnos solamente en el primer mensaje, en el primer ángel. Es interesante, hermanos, entender que estos mensajes son secuenciales y acumulativos. No es que un mensaje viene, termina y ya está, sino que son secuenciales porque viene el primero, el segundo, el tercero, y los 3 siguen vigentes, los 3 están allí presentes. Y para entender el libro de Apocalipsis y especialmente estos mensajes, ustedes saben que el libro de Apocalipsis está escrito en símbolos, en figuras, y para entenderlo ese mensaje tenemos que ir ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Una idea, un texto, una palabra, una figura, te lleva a algún libro del Antiguo Testamento que puede ser a un versículo, puede ser a un capítulo, puede ser a una historia, y de esa manera nosotros podemos entender este mensaje que es tan importante. Entonces dice que en medio del cielo vi volar a otro ángel. Es la primera idea que encuentro en este mensaje. En medio del cielo vi volar a otro ángel. En medio, ¿qué idea nos da? Dice que este mensaje vuela por en medio del cielo. Y si nosotros seguimos leyendo los otros textos, vemos que del cielo viene hacia la tierra. Eso quiere decir que este es un mensaje divino, no es un mensaje humano, es un mensaje celestial, y es un mensaje que tiene que ser escuchado, que tiene que ser oído por todo el mundo, por hombres, por mujeres, por niños, por todas las familias. Por eso es que está en medio del cielo no se lo puede esconder, es un mensaje que tiene que ser escuchado por todo el mundo, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar a este mundo que hoy necesita. Es muy interesante, dice que este mensaje lo da un ángel. ¿Y quién es un ángel?
hay los ángeles celestiales. Y hay muchos textos, muchas historias en la Biblia donde encontramos que los ángeles trajeron algún mensaje para el pueblo de Dios. Sin embargo, este mensaje, este ángel, no se está refiriendo a un ángel divino, porque la palabra ángel viene del griego ángelos, o ángelos como lo quieran traducir, y significa ¿qué cosa? Mensajero. Y hay muchos textos en la Biblia donde la palabra de Dios llama también mensajeros a los seres humanos, como lo tenemos en el caso de Juan el Bautista, cuando Jesús mismo dice que era el mensajero, su mensajero. Entonces, las evidencias que encontramos en Apocalipsis, en todo el libro de Apocalipsis, no sugieren que este ángel representa al pueblo de Dios, al remanente que lo encontramos descrito ¿en dónde? En Apocalipsis 12:17 y en otros textos más. Dicho de otra manera, este ángel representa al pueblo de Dios del tiempo del fin, aquellos hombres y mujeres que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este ángel representa a ti, representa a mí, representa a los niños, representa a los adultos, representa a todos aquellos hombres y mujeres que aman a Cristo. Y este mensaje que Dios lo da es a través de ti y a través de mí. Y eso lo podemos corroborar porque cuando Cristo da la gran comisión, no lo dio a los ángeles. El texto más conocido, Mateo capítulo 28, del 18 al 20, o Marcos 15:16. ¿Le da a quién? A los discípulos, y será predicado el evangelio a todo el mundo. Entonces, hermanos, este ángel representa a cada uno de nosotros. Eso quiere decir que tú y yo tenemos un mensaje que dar, porque este mensaje dice que este ángel, ¿qué tenía? El evangelio eterno. Y ese es el mensaje que tú y yo tenemos que compartir del evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? Porque Dios nunca cambia. Dios es eterno, Dios nunca cambia, y su plan se estableció incluso antes que nosotros existiésemos. Ese plan de salvación ya existía desde la eternidad. Por lo tanto, ese evangelio eterno que tenemos que predicar al mundo entero, es predicar de Cristo, de su venida a esta tierra, de su niñez, de su juventud, de su obra en esta tierra, de la muerte de Jesús en esta tierra por ti y por mí, y de su resurrección, y que Jesús muy pronto vendrá otra vez por nosotros. Ese evangelio eterno es contar al mundo lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Y hay unos textos, vamos ahí al libro de 2 de Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Si ahí ustedes ayúdenme buscando. Vamos a ver si... Perdón. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. ¿Lo encontraron? La palabra de Dios dice... ¿Qué cosa? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. Parece que ahí algún problema estamos teniendo. Pero bueno, aquí encontramos, dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Y esto desde cuándo fue? Desde los tiempos de los siglos. Entonces, nuestra salvación, ese llamado que Dios nos hace, dice que ya fue o ya estaba antes que nosotros existiésemos. Hay otro texto en el libro de Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. El libro de Tito capítulo 1, versículo 2 dice: en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida
desde antes del principio de los siglos, en la esperanza de la vida eterna. ¿Desde cuándo lo prometió Dios la vida eterna para sus hijos? Dice ahí, desde antes del principio de los siglos. ¿Son buenas nuevas esas o no son buenas nuevas? Porque el Evangelio eterno son buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de transformación, buenas nuevas de resurrección, buenas nuevas de vivir con Cristo por la eternidad. El mensaje del primer ángel, hermanos, incluye tanto la salvación, pero también incluye el juicio. Y el juicio es buenas nuevas para todos aquellos que aman a Dios, para todos aquellos que caminan con Dios. Es malas nuevas para aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, para aquellas personas que rechazan a Dios, pero también tienen esperanza porque el Señor los sigue llamando y nosotros tenemos que darles ese mensaje de esperanza para ellos. Y si ellos se arrepienten, si ellos aceptan a Cristo Jesús como su Salvador, entonces también serán buenas nuevas. Entonces, mis hermanos, el mensaje del primer ángel es un mensaje de salvación, pero también es un mensaje de juicio. Y hay algo importante que quiero resaltar en este mensaje, que el Evangelio eterno no solo aporta beneficios y privilegios, sino que también conlleva obligaciones y responsabilidades. Muchos de nosotros o muchas personas solamente están atentos a los beneficios, a los privilegios. Y es lindo saber que Cristo nos ama, que Cristo nos salva, que Cristo nos perdona. Es lindo saber que el Señor nos transforma. Pero también este mensaje, este Evangelio eterno, también tiene obligaciones, también tiene responsabilidades. Vamos ahí al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. En Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, vamos a encontrar allí algún mensaje interesante. Dice, pues la gracia de Dios, y ha sido, ¿qué cosa? Revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Es espectacular. Dice que la gracia de Dios trae salvación a todas las personas, pero miren el 12. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer, ¿qué cosa? Buenas acciones. Hermanos, Cristo murió por todos. Cristo dio su vida por todo el mundo, pero solamente serán salvos aquellos que lo aceptan como su Salvador personal, aquellos que deciden dejar esa vida pasada, esa vida vieja, esa vida pecaminosa y deciden vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Por eso dice que se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Este evangelio se presenta en 3 imperativos que describen cuál debe ser la respuesta de cada uno de nosotros a este evangelio eterno. Aquí en el versículo 7 encontramos 3 imperativos que describen la respuesta de todo hijo de Dios, de toda persona que acepte ese evangelio eterno. Es la reacción frente a ese mensaje, a ese evangelio eterno, y lo presenta en 3 imperativos. Dice, decía a gran voz. Es un mensaje que debe ser escuchado por todos. Decía a gran voz. El primer imperativo es, temed
a Dios. Perdón, Apocalipsis, sí, estoy ahí equivocado. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, ¿no? Entonces el primer imperativo es temer a Dios. Temer a Dios. Ahora, ¿cómo lo entendemos temer a Dios? Como les dije, Apocalipsis nos lleva a algún texto, algún versículo, alguna historia. ¿Hay algún texto que te recuerde temer a Dios? Hay dos. Vamos a ir, o sea, dos te voy a mencionar en esta mañana, hay muchos más. Pero vamos a buscar ahí en Salmos 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. El libro de Salmos es un libro poético de la poesía hebrea. Y una de las cosas interesantes en la poesía hebrea, lo que encontramos es diferentes tipos de paralelismo. Y en este versículo 10 encontramos el paralelismo sinónimo. ¿Qué quiere decir? Que la idea de la primera línea del versículo se repite en la segunda línea con otras palabras o con otras figuras. Por eso que en Salmos, capítulo 11, versículo 10, ¿lo tenemos? A ver si ahora... Salmos 111, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en la segunda línea que dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, el principio de la sabiduría vendría a ser buen entendimiento. Y el temor de Jehová vendría a ser todos los que practican sus mandamientos. Entonces, aquí lo que encontramos es que el temor a Jehová, ¿qué es? Guardar sus mandamientos. El temor a Jehová no es tenerle miedo porque es malo, porque Dios es amor, sino que el temor a Jehová es amarlo y respetar sus mandamientos, guardar sus mandamientos, vivir de acuerdo a su voluntad. Hay otro texto mucho más clarito en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Y en el 14 del mismo capítulo van a ver otra vez la imagen del juicio, pero vamos a sentarnos en el 13. Dice, el fin de todo el discurso es este. Lo que está diciendo el sabio, no hay más que decir. El final de mi discurso, el final de mi ponencia, lo último que quiero decirles es lo siguiente. ¿Y qué es lo que él dice? Temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, lo que aquí nos dice el primer ángel, ese evangelio eterno, el primer imperativo nos dice que debemos, ¿qué cosa? Guardar sus mandamientos. Y ese guardar no es solamente guardarlo el sábado, no es solamente guardarlo cuando la gente me ve, sino que también significa guardarlo en la privacidad de mi vida, en el hogar, donde allí es mi primera iglesia, donde allí tiene que ver los seres queridos míos, con quienes yo me relaciono más íntimamente, tienen que ver que yo estoy temiendo a Dios porque guardo sus mandamientos. Porque es fácil guardar los mandamientos los sábados. Es fácil venir a la iglesia y decir yo soy cristiano. Pero el verdadero cristiano tiene que ver con el temor a Dios todos los días. Las 24 horas del día, cuando por donde voy, por donde camino, la gente ve en mí a alguien distinto, a alguien diferente. No porque soy más lindo, no porque me he visto mejor, sino porque Cristo vive en mí. Y yo guardo sus mandamientos, yo hago la voluntad de Dios porque amo a mi Salvador, porque amo a Cristo. Entonces dice que este primer imperativo del primer mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice que debemos, ¿qué cosa? Guardar sus mandamientos. El temor a Dios es el guardar sus mandamientos. Y el segundo imperativo que dice, guarda los mandamientos, ¿y de qué cosa? Dale
gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Creo que dadle gloria. ¿Qué texto te viene a la memoria? ¿Cómo yo le puedo dar gloria a Dios? Porque dice, teme a Dios y dale gloria. Y ya sabemos que el temor a Dios es guardar sus mandamientos, pero el darle gloria, ¿qué es? ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria? Vamos ahí a Éxodo capítulo 33, versículos 18 y 19. Éxodo 33, versículos 18 y 19, dice, él entonces dijo, Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, ¿quién? El Señor. Y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés, imagínense ustedes, Moisés le dice, mira, muéstrame tu gloria. ¿Y el Señor qué le muestra? Características o rasgos de su carácter. Y también, ¿qué le dice? Te mostraré qué cosa. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti, de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová. ¿Qué simbolizaba el nombre en el antiguo Israel o en la parte hebrea, para los hebreos? El nombre describía a la persona. El nombre, o sea, era como describía toda la vida de esa persona, era el carácter de la persona. Y lo que aquí dice, te mostraré mi nombre, lo que le está diciendo, te mostraré mi carácter. Hay otros textos mucho más que podemos seguir leyendo, pero aquí podemos decirles que darle gloria al Señor tiene que ver con reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Y los 10 mandamientos, ¿qué reflejan? Y si yo guardo los 10 mandamientos, ¿qué reflejo? El carácter de Dios. Entonces, ese llamado del primer ángel es para que nosotros guardemos un mandamiento de Dios y también reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hay otros textos que nos llevan a eso más. Pero vamos ahí a un texto muy conocido, 1 Corintios capítulo 30, versículo 31. 1 Corintios capítulo 30, versículo 31. Entonces, ese mensaje, esa buena nueva, nos invita para que nosotros podamos reflejar su gloria. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, dar gloria a Dios también tiene que ver con ¿qué cosa? Con el cuidado de mi cuerpo, con la reforma pro salud. Entonces yo no puedo decir que doy gloria a Dios si no cuido mi cuerpo, si no me alimento de la mejor manera, si no sigo las instrucciones que están en la palabra de Dios. Ese mensaje que el Señor nos manda es un mensaje que todo el mundo tiene que saberlo. Pero hay otros textos más que nos ayudan a entender. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Allí encontramos otra idea de cómo nosotros podemos dar gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. Pero es interesante que nosotros los seres humanos no tenemos una propia luz, ¿o sí tenemos propia luz? No, y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos como la luna no tiene luz propia, la luna refleja la luz del sol y entonces es como un reflector del sol que alumbra todo el resto. Y aquí nos dice, ¿qué dice? Así alumbra vuestra luz delante de los hombres. Es porque cuando yo acepto la luz del mundo, que es Cristo Jesús, yo me transformo en un reflector. La gente va a ver a Cristo a través de mí, a través de mi vida. Y entonces dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Qué interesante. Dice que cómo nosotros demostramos esa luz, ¿a través de qué cosa? De nuestras buenas obras. Y entonces me dirás, ¿cómo? Si la salvación es por gracia, no por obras. Y sí, la salvación es solo por gracia. Yo no necesito de las obras para ser salvo. Yo no necesito hacer nada para ser salvo. Pero si yo soy salvo, entonces reflejo a Cristo a través de mis obras, de mi vida. Yo necesito de mis obras para poder reflejar la luz de Cristo en mi vida. Porque aquel hombre, aquella mujer que un día lo conocieron que tenía un carácter podrido, aquel hombre que era alcohólico, aquel hombre que era drogadicto, un día se encontró con Cristo. ¿Y él qué hace? ¿Sigue tomando, sigue bebiendo? ¿Sigue esa persona con el mismo carácter? No, porque fue transformado, fue cambiado, y a través de sus obras la gente ve y dice, yo quiero también amar a ese Dios, yo quiero conocer a ese Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ser la luz de este mundo. El Evangelio eterno nos llama para que nosotros guardemos sus mandamientos y para que reflejemos el carácter de Cristo en nuestra vida. Yo me pregunto, y esta es una pregunta muy personal, pero lo comparto con ustedes. Si yo reflejara a Cristo, ¿cuántas personas de las que me relaciono diariamente caminarán con Cristo? Seguramente que todas. Pero que seguramente todavía la gente no está viendo a Cristo en mí. Por eso es que mis hermanos, por eso es que mis primos, por eso es que mis sobrinos, por eso es que mis vecinos todavía no quieren seguir al Cristo que yo amo. Porque todavía no estoy reflejando el carácter de Cristo en mi vida, en mis actos, en mis hechos, en mi vestimenta, en mi comida. Todavía dicen, ¿para qué voy a ser cristiano? ¿Para ser como tú? Mejor no. Entonces es interesante este llamado que el Señor nos hace. Este último mensaje que el Señor nos hace es un mensaje que tenemos que compartirlo con nosotros mismos, pero también tenemos que compartirlo con el mundo, porque dice que le debemos dar gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y yo no voy a entrar en detalles del juicio porque necesitamos un par de sábados seguidos para poder por lo menos explicarlo, pero este juicio es el juicio investigador que empezó en 1844. Y este juicio que encontramos aquí en Apocalipsis 14, en el mensaje del primer ángel, es parte del Evangelio eterno. Son las buenas nuevas de salvación para quienes tienen una buena relación con Dios, para aquellos que caminan tomados de la mano de Dios, para aquellos que oran, para aquellos que estudian la Biblia, para aquellos que están dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Son buenas nuevas, porque ¿eso qué significa? Vindicación, salvación, libertad, vida eterna. Pero también es una mala noticia para aquellos hombres, para aquellas mujeres que endurecen su corazón, que no quieren aceptar a Jesús, que piensan que son dueños del mundo. Pero el Señor nos está llamando y el Señor quiere usarte a ti para que lleves ese mensaje de esperanza. Y en estos días tienes la oportunidad de llevar ese mensaje cantado. Por eso que aprovecha a partir del miércoles que van a tener aquí la música con el coro Mesenti. Trae tus amigos, trae a la gente que tú conoces, a esa gente que tal vez a un programa normal no lo puedes traer, pero invítalo para que venga a escuchar esa música de esperanza. Porque la gente necesita saber de Jesús. Porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el último imperativo dice: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El tercer imperativo, queridos hermanos, nos muestra que la adoración y la obediencia a Dios y el guardar sus mandamientos es el aspecto esencial de la última gran crisis de la historia de este mundo. La adoración a Dios en el día correcto y de la forma correcta será el detonante en la crisis final de la historia de este mundo.
Por eso que el llamado que nos hace a Dios es adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y esta cita, o es casi una cita exacta ¿de qué? Del cuarto mandamiento. Especialmente del texto de de Éxodo capítulo 20, versículo 11. Vamos ahí a Éxodo capítulo 20. El cuarto mandamiento lo encontramos en Éxodo 20, capítulo 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Miren lo que dice. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Y luego miren el 11. Pues en 6 días el Señor hizo ¿qué cosa? Los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Hermanos, el llamado a adorar al Creador es un llamado a la observancia del día sábado. Lo que el primer ángel nos está diciendo, que nosotros tenemos que guardar sus mandamientos, que tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, pero que también tenemos que adorarlo a Dios en su día correcto. Y el día sábado, mis hermanos, es desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del día sábado. Porque hoy en los últimos tiempos habemos muchos adventistas del séptimo mediodía. Porque pensamos que solamente el sábado es de las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y en la tarde ya nos quedamos a hacer la santa siesta, que no está mal, pero hagámoslo cortito y hagamos a seguir haciendo la voluntad de Dios. Y aquí lo que Dios nos está llamando en estos últimos tiempos es para que nosotros podamos adorar a Dios en el día sábado. Lo que nos está diciendo es que Dios tiene un día especial para adorarlo y tenemos que adorarlo de la manera especial. La adoración y el descanso, mis hermanos, en el sábado es una señal especial de nuestra relación que tenemos con Dios. Nosotros adoramos a Dios, guardamos el sábado porque amamos a Dios, porque Él ya nos salvó a nosotros y porque encontramos que Él tiene un día especial que es de 24 horas, no de 12, no de 8, no de 4, sino de 12. Yo no sé dónde pasó. Yo no sé qué sucedió en el transcurso de la historia de estos últimos años, que hemos ido perdiendo la verdadera adoración a Dios. Yo recuerdo cuando era niño, porque no digo chico porque sigo siendo chico, no he crecido más, pero cuando era niño yo tuve ese privilegio de nacer en una familia adventista, una familia que adoraba a Dios. Y adorar el sábado era algo especial. Permítame contar rapidito cómo era eso. Yo recuerdo que yo soy del campo profundo, donde solamente tenía 2 pantaloncitos, uno para el sábado y uno para la semana. Y ese pantaloncito del sábado con la camisita del sábado, no me podía poner otro día porque era para el sábado. Y mamá y papá empezaban a prepararse para el sábado el mismo domingo. Terminaba la puesta del sol y ya empezaban a prepararse porque lo primero que llegábamos era sacarnos la ropita y ponerlo a lavar. ¿Para qué? Y lavar a mano, ni siquiera a lavadora, para el otro sábado. Y era espectacular porque cuando el viernes llegaba el viernes, mamá y papá traían de las cositas del campo, de la chacra, todo lo que había que comer el sábado, quedaba todo listo, bien temprano, ya el viernes, sábado, cuando el viernes llegaba el viernes, casi todo estaba listo. Y mamá empezaba a poner unas ollas grandes y empezaba a cocinar para el día sábado, el propio viernes, después del almuerzo. Y ahí donde yo vivía no había ducha, no había agua, no había esas cosas. Y eso de las 3 de la tarde, yo era pequeñito y éramos bastantes, somos 8, así que imagínense, pero ahí habíamos unos 4 o 5 que estábamos dando vueltita por la casa, porque mis hermanas mayores ya estaban en otro lugar. Eso de las 3 de la tarde nos corría literalmente porque no queríamos bañarnos y nos llevaba al río, porque no había ducha, no había agua en canilla, sino llevaba al río.
y ahí nos daba una refregada que quedábamos blancos. Y volvíamos a casa, y ya estaba ahí la ropita lista. Y mientras que iba haciendo el último retoque para la cena, nos mandaba a cambiarnos. Y a la puesta del sol, eso de las 6 de la tarde, todos estábamos sentaditos allí en una mesa. Papá venía del campo, venía también pasando por la ducha, por el río. Llegaba, se cambiaba, y a la puesta del sol, antes, tal vez unos 10 minutos antes que el sol se ponga, todos estábamos cantando y alabando a Dios. Y ese día había un mantelito distinto, había platos distintos, cucharas distintas, y luego había una cenita distinta todos los días. Recibíamos el sábado, luego cenábamos y luego nos íbamos a dormir, porque tempranito papá se levantaba para ir a ver el ganado, a ver el campo. Volvía, teníamos que desayunar. 7:30 más tardar, porque luego teníamos que salir a la iglesia y caminar 7 horas, 7 kilómetros. 7 kilómetros. Y teníamos que llegar a la iglesia 9 menos cuarto. Porque si pasábamos a las 9 menos cuarto, era complicado, porque a las 9 empezaba la escuela sabática. Y a las 9 de la mañana estaba todo lleno, todos los hermanos listos allí, cantando y alabando a Dios. Una escuela sabática espectacular. Venía el sermón, 12, 12:15, 12:30, a veces terminaban así como se pasan, como hoy me estoy pasando. Entonces volvíamos a casa, caminar 7 kilómetros, almorzar. Terminado de almorzar, papá corría a dar agua a los animales y yo lo acompañaba. Y después que él terminaba me decía, ándate a la casa, y después a las 5 nos encontramos en la iglesia con toda la familia y yo voy a dar estudios bíblicos. Como yo no le podía seguir el tranco para dar estudios bíblicos en el campo, él me mandaba a casa para yo ir con mis hermanitos y mi mamá, pero a las 5 teníamos que estar en la iglesia. Y a las 5 de la tarde, toda la iglesia estaba llena. Parecía que era en la mañana. Y empezaba el programa, en ese tiempo era JA. Ahora ya ha ido cambiando, culto joven, etcétera, etcétera. Y el culto joven de aquel entonces tenía que terminar justo a la puesta del sol. 10 minutos antes de la puesta del sol terminaba. Y ahí pasaba, me acuerdo, el director del grupo y hacía la despedida del sábado. Y todos juntos, toda la iglesia despedía el sábado. Y nos agarrábamos de la manito. En el Perú hay una canción que se cantaba y nos abrazábamos y volvíamos caminando a casa para prepararnos para el próximo sábado. Pero yo no sé qué pasó. No sé qué pasó con esas enseñanzas que mis padres me dejaron. Porque conforme pasaron los años, pasaron los días, parece que me olvidé que el día sábado es un día del Señor, que no es mío. Y a veces estoy más preocupado en las cosas de este mundo. Hay gente que está más preocupada el sábado en las cosas que hacen los 6 días de la semana. Y de esa manera nosotros también estamos transgrediendo el día del sábado. Hermanos, el mensaje del primer ángel es un llamado a levantar la verdad en medio de un mundo en confusión. El Señor te llama a ti, me llama a mí, para que hoy, en este tiempo, podamos levantar esa verdad presente. Y mira lo que dice 1 Timoteo 3:15. Anoten porque voy a leer rápido por el tiempo. 1 Timoteo 3:15 dice, para que, si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, viviente, columna y defensa de ¿qué cosa? De la verdad. Dios nos llamó, Dios nos eligió para que en esta historia, en esta parte de la historia final de este mundo, tú y yo podamos levantar la verdad, para que tú y yo podamos decirle al mundo que hay esperanza. Isaías 58:12 dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás ¿qué cosa? Llamado reparador de portillos, reparador de viviendas en ruinas. ¿Para qué te llamó Dios? No para decirle al joven, a la señorita que viva la pepa. No, que todo es paz, todo es alegría. No, Dios te llamó para que compartas este mensaje eterno. Este último mensaje de amonestación en un mundo en crisis, para que le digas a la gente que hay esperanza, pero que también hay juicio. Dios nos llamó para que nosotros podamos ser reparador de portillos, reparador de viviendas en ruinas.
en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16. San Juan, capítulo 10, 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Pero miren este texto, el último: tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hermanos, qué mensaje tan poderoso. Dice: tengo otras ovejas en otros rediles, pero esas también deben atraerlos hacia mí. Ellas también oirán mi voz. ¿Y quién es esa persona que tiene que llevar ese mensaje, esa invitación? Nosotros. Eres tú, soy yo. Somos nosotros los que tenemos que ir a buscar a esas personas que Dios los tiene allí en otro lugar. Cuando estamos ahí en la clase de la escuela sabática, en la unidad de acción, era impactante cuando se hablaba del mensaje de Jonás. En 40 días va a ser destruida la tierra y listo, no había otro mensaje más, o la nación. ¿Y quién hizo el trabajito? El Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo obró a través del profeta Jonás, también quiere obrar a través de tu vida y de la mía. No importa si estamos capacitados o no, lo importante es cómo es nuestra relación con Cristo y cuán comprometidos estamos con Cristo. Porque no nos vamos a salvar por decir ser cristianos, nos vamos a salvar si Cristo vive en nuestro corazón, si Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, yo tengo que hacer lo que Cristo vino a hacer en este mundo. ¿Y qué vino a hacer Jesús? A salvar lo que se había perdido. Hermanos, el mensaje del primer ángel es un llamado a predicar el evangelio eterno y a levantar la verdad en medio de un mundo en tanta falsedad. Y cuando la verdad es levantada, ¿qué sucede con el mensaje del segundo ángel? ¿Ha caído? Babilonia. ¿Y Babilonia qué es? Confusión, falsedad. Entonces, cuando la verdad es levantada, el segundo ángel dice: ha caído la falsedad. Y el tercer ángel viene diciendo: si tú no escuchas el primer ángel, el mensaje del primer ángel, si no guardas los mandamientos de Dios, si no reflejas el carácter de Cristo, si no guardas el sábado, y si no sales de Babilonia, entonces las consecuencias, ¿cuáles son? Un día caerá la ira de Dios. Pero es un mensaje de amor, porque nos dice: mira, hay esperanza, hay consuelo. Hoy es día de salvación, hoy es el día que tú te arrepientes y vengas a mí. Hermanos, estamos viviendo tiempos solemnes, tiempos especiales. Y en estos tiempos especiales hay muchas oportunidades para predicar el evangelio. Y yo creo, hermanos, de todo corazón, que llegó la hora de consagrarnos cada día al Señor. Que llegó la hora de que podamos clamar por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Y prediquemos ese mensaje de esperanza. Pero el Señor no quiere que solamente prediquemos, sino que también vivamos. No quiere que solamente enseñemos, sino que también practiquemos ese mensaje que nosotros tenemos. Dios quiere que nosotros podamos reflejar su carácter en nuestras vidas, en nuestras familias. Porque Cristo ya viene. El día del juicio ha llegado. Cristo, hermano, está a la puerta. Y yo te quiero preguntar: si Cristo viniera en esta noche, suponemos que no estamos aquí porque estamos esperando ese día del Señor, pero tus amigos, tu familia que tú amas, tus vecinos, ¿están listos para ir a Jesús? Tus hermanos, tus hijos, ¿están listos para ir a Jesús si Jesús viniera en esta noche? Y seguro me estás mirando y dices: pero pastor, Jesús todavía no viene. Todavía falta que se cumplan algunas cosas proféticas. Y sí, tienes toda la razón. No sé cuándo venga Jesús, pero tal vez para alguno de esos seres queridos o para nosotros, Jesús venga hoy o venga mañana. Porque la vida no está prestada. Perdón, la vida no está comprada. La vida está prestada. Hoy estamos aquí y mañana no. Termino con esto mientras que lo voy a invitar. ¿Está el coro Mesenti listo?
que puedan ir pasando aquí mientras que yo voy terminando acá, ¿no? Para que ellos puedan cantar una canción especial. Miren, en estos años de la pandemia yo he sido bastante golpeado como muchos de ustedes. Estoy perdiendo muchos seres queridos, sigo perdiendo, pero hay algo que me llamó la atención. El año pasado 2 sobrinos le detectaron que estaban enfermos. A uno le detectaron un tumor en el cerebro y era maligno. El muchacho haciendo su maestría en física, 34 años. A mi otro sobrino, que era el primer violinista de la Sinfónica del Perú, le detectan un cáncer de colon. El violinista nació en la iglesia y se alejó de la iglesia. El otro sobrino, ateo como cualquier otro ateo, a pesar que su mamá también fue adventista, que es mi hermana, y ella se volvió de los hermanos católicos. Este muchacho violinista, en ese periodo del cáncer, que más o menos ha sido un año, se arregló su vida con Dios, volvió a Cristo, se entregó a Cristo y hace un par de semanas atrás falleció, jovencito. El otro muchacho que tiene el tumor aquí, que lo operaron en el cerebro, está muy duro todavía, pero Dios es paciente porque todavía le sigue dando la vida. Si bien es cierto, dejó un poquitito el ateísmo y ahora cree que Dios existe, pero todavía no se está volviendo a Jesús. Pero Dios está llamando a la gente de diferentes maneras y nosotros tenemos que ser esos instrumentos de salvación para esas personas, para nuestros amigos, para nuestros familiares que no conocen a Jesús. Y a partir del miércoles todo este grupo va a estar acá predicando a través de la música, a través de los testimonios, y es una linda oportunidad para que ustedes puedan involucrarse en la predicación del mensaje a las personas. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren comprometerse con el Señor? Primero en venir, porque por ahí arrancamos, ¿no? Hay que venir, todo a partir del miércoles. Y segundo, quiero invitarte para que traigas un amigo o una amiga, ¿no? Así que bueno, vamos a dejarles el tiempo para que puedan cantar y después terminamos con una oración. Nos ponemos en pie para orar. Oramos.
Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor porque tú nos amas. Gracias Señor porque tú nos sigues llamando, nos sigues exhortando. Gracias Señor porque hay un mensaje que tenemos que dar al mundo. Hay un mensaje Señor que tenemos que compartir con nuestros seres queridos. Tenemos que enseñarles Señor a guardar los mandamientos para que así puedan reflejar tu carácter cada día. Y también tenemos que invitarlos, Señor, para que puedan adorarte en el día correcto y de la manera correcta. Pero para que eso sea una realidad, Señor, necesitamos que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, y que a través de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro testimonio, la gente pueda conocerte. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los líderes de acá de la iglesia de Malvinas. Y queremos pedirte una bendición especial también sobre la predicación de tu palabra a partir del día miércoles. Que tú bendigas a todos los integrantes del coro Mesendi, Señor, para que a través de sus voces, a través de la letra de las canciones, puedan llevar un mensaje de esperanza a las personas que están sufriendo y luchando y que serán invitadas y que estarán disfrutando cada noche, Señor. Padre, acompáñanos a nuestros hogares, bendícenos y ayúdanos a que cada día podamos vivir tomado de tu mano. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.